La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre Celestial, esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando la resurrección de Jesús y la lección de hoy tiene como nombre Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hasta ahora hemos estudiado dos pruebas irrefutables acerca de la resurrección de Cristo: la tumba vacía y las apariciones según los evangelios y según la lista de Pablo. Esta es nuestra cuarta lección sobre la resurrección y consideraremos otra prueba que nos ayudará a confirmarla. El apóstol Pablo escribió: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según de Timoteo 1:7. La prueba que menciono no es otra sino la del cambio de mentalidad, actitud de cada uno de los discípulos después de que vieron al Cristo resucitado. Puede que alguien dé la vida por algo que cree que es verdad. Hay quienes dieron la vida por algo que saben que es verdad, pero no hay quien dé la vida por algo que sabe que es mentira. Y estas dos últimas opciones son las que tienen los discípulos. Ellos sabían algo, habían visto al Señor resucitado. Por esa razón hubo en ellos un cambio de mentalidad, de actitud, al punto de dar su vida en la predicación de esa verdad. Si la resurrección del Señor fuese una mentira, algo inventado por ellos, o si ellos se hubiesen robado el cuerpo, no habrían dado su vida. Al ver al primero sufrir por ello, los otros hubiesen declinado. Como estudiamos en lecciones anteriores, todos los apóstoles vieron al Señor resucitado e incluso aclaró el escepticismo de Tomás. Juan capítulo 20, versículo 26. Y no lo vieron resucitado una sola vez, sino varias veces. El Señor resucitado habló y comió con ellos. Juan 21, 12 al 13. Les enseñó y les habló de las cosas que iban a suceder muy pronto. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Entre ellas, la venida del Espíritu Santo y el establecimiento del reino de Dios. Unos discípulos acobardados, escondidos, no hubiesen podido lograr nada de eso, pero lo lograron no solamente al ver al Señor resucitado, sino al recibir lo que el Señor les había prometido, el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu da a todos los creyentes valentía, poder, amor y dominio propio. Es decir, lo que necesite para avivar y reavivar constantemente el don que hay en ti. Según de Timoteo 1, 6 al 8. En la próxima lección estudiaremos sobre la ascensión del Señor y todo lo que esto representó. Pero en esta lección es importante estudiar algo de lo ocurrido en esa ocasión para poder entender de una mejor manera esta otra prueba de la resurrección del Señor. Me refiero a la venida del Espíritu Santo. Lucas, al final de su evangelio, nos describió algunas cosas. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 2 al 3. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. La Biblia nos describe el lugar donde los apóstoles tenían su residencia en Jerusalén, el aposento alto.
Es muy probable que sea el mismo aposento donde se les apareció Jesús después de resucitado y donde ellos se escondían por miedo a los judíos. Juan 20:19. Era un lugar grande, espacioso. Allí vivían los apóstoles y era el sitio de reunión para congregarse antes y después de la resurrección. Pero aunque era espacioso, no era lo suficientemente grande para reunir un centenar de personas. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Hechos 1:15 al 26. Esta gente estaba congregada en un lugar diferente y no en el aposento alto, por lo que cuando Lucas menciona en aquellos días, se está refiriendo a los días transcurridos después de la ascensión del Señor. Jesús ascendió 10 días antes de Pentecostés. Aquellos días se refiere a esos 10 días. Durante esos 10 días se nombró un sucesor para Judas, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hechos capítulo 1, versículo 20. Era una sucesión que estaba profetizada. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cita 2 salmos de David. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Salmo 69:25. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmo 109:8. Es el único caso de sucesión apostólica que aparece en las Escrituras. Todos los apóstoles murieron durante el primer siglo y fue durante este tiempo en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Jacobo, el hijo de Zebedeo, apóstol de Cristo, hermano de Juan, es el único caso de muerte de un apóstol registrado en las Escrituras luego del establecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 2. Murió cerca del año 44 después de Cristo y no fue nombrado ningún sucesor para su oficio. Regresando al único caso de sucesión apostólica, para ser candidato a ocupar ese oficio, la persona debía cumplir con algunos requisitos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículos 21 al 22. Testigos de su resurrección había más de 500. De su ascensión había también un buen número, pero que testificaran desde el bautismo de Juan y que lo haya acompañado durante su ministerio, señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, Hechos 1:23. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 1, versículos 24 al 26. Matías fue escogido para que sustituyera a Judas en el oficio de apóstol. Matías fue el apóstol número 12 y fue contado con los 11 apóstoles, dice la Escritura. Pablo luego fue nombrado también apóstol de Jesucristo y fue el apóstol número 13. Este texto nos enseña que para ese entonces solo 2 personas podían tomar el oficio de apóstol. Por lo que para tener el oficio de apóstol de Cristo, no me refiero al significado de la palabra enviado, sino al oficio apostólico. La Biblia nos presenta solo 2 maneras. Ser escogido directamente por Cristo, como en el caso de los 12, eso lo tenemos en Mateo 10, 1 al 4, o en el caso posterior de Pablo, Hechos capítulo 9. O por el único caso profetizado de sucesión apostólica, en los cuales los candidatos debían cumplir con los requisitos antes mencionados. Lo cierto es que para cualquiera de los 2 casos, el que ocuparía el oficio debía ser testigo de su resurrección. Los 12 lo fueron y Pablo también.
Para el tiempo que murió Jacobo Zebedeo, Barsabás pudo haber estado con vida y ocupar el oficio dejado por Jacobo, pero no fue así, pues solo hubo un caso de sucesión apostólica, por lo que el oficio de sucesor de Pedro no es bíblico y el oficio del apostolado moderno tampoco lo es. Los que aceptan el apostolado moderno deberían aceptar la doctrina del papado, pero no lo hacen. Pero bíblicamente, ninguno de estos oficios es parte de la doctrina apostólica, que es la misma doctrina de Cristo. La primera, o sea, el papado, fue una enseñanza que se arraigó muy paulatinamente. Comenzó a desarrollarse en el siglo II con la supremacía del obispado. Si Dios lo permite, estudiaremos de ello en esta serie de lecciones. Y la segunda, el apostolado moderno, se comenzó a desarrollar en el siglo XX con el afán de cambiar de congregaciones misioneras a congregaciones apostólicas, justificándose en los 5 ministerios de Efesios capítulo 4. En el lapso de tiempo que transcurrió entre la ascensión del Señor y Pentecostés, es decir, 10 días, se nombró al sucesor de Judas. El Señor Jesús resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles, ascendió y 10 días más tarde, o sea, en el día 50, envió al Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 2. El día de Pentecostés, conocido en Levítico 23:15 como la fiesta de las semanas. Fiesta que se celebraba 50 días después, contados a partir del día siguiente del primer día de reposo de la fiesta de los panes sin levaduras, es decir, el día de la fiesta de las primicias, en el año de la muerte del Señor, contado desde el 16 de Abib, el día de su resurrección. Haciendo el conteo respectivo, ese año cayó 6 del mes de Sibam, y llevándolo a nuestro conversor de calendario hebreo a gregoriano, como está en la gráfica, nos da que 6 de Sivan del año 3793 correspondió al 22 de mayo del año 33 después de Cristo, un día domingo. En la lección, el día que Jesús murió, explico el uso del calendario conversor y en la descripción de ese mismo estudio está el link de este conversor de fecha de calendario hebreo a calendario gregoriano o viceversa. El día 6 de Sivan del año 3793, correspondiente al 22 de mayo del 33 del calendario gregoriano, fue el día que se estableció la iglesia del Señor. Se celebraba la fiesta de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 2. Todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Se refiere única y exclusivamente a los apóstoles, pues era en el aposento alto la casa donde moraban. Estaban sentados, aunque el aposento alto pudo haber sido espacioso, lo era para unas 15 o 20 personas, no más. Más adelante daremos más detalle del por qué digo que eran los 12 los únicos que estaban ahí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos 3 al 4. Asentándose sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, o sea, otros idiomas. Era el cumplimiento de la promesa que está en Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Sobre quiénes vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino sobre todos los que hablaron en lenguas. En la Biblia, el hablar en lenguas es hablar en idiomas.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos capítulo 2, versículos 4 al 8. Este texto nos indica la naturaleza de las lenguas que hablaban. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y también se preguntaban, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había una serie de naciones que nos describe la Biblia en ese momento. Recuerden que en la fiesta de Pentecostés, según Deuteronomio 16:16, todo varón judío debía acudir a 3 fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Por eso era que ese día en Jerusalén había una gran multitud, muchísimas personas de todas las naciones y decían, ¿cómo es posible que nosotros escuchemos a estos galileos hablar árabe, hablar africano, hablar en la lengua que hemos nacido cuando son galileos? Y los galileos tenían una fama, puede salir de Nazaret algo bueno, eran pescadores como Juan y Pedro, del vulgo y sin letra, hablando todos estos idiomas. Era algo maravilloso que solo el Espíritu Santo podía lograr. Mirad, no son galileos todos estos que hablan, Hechos 2:7. ¿A quiénes hacían referencia? Se refería solamente a un grupo de personas que eran de esa parte de Israel. A ellos les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Los apóstoles eran galileos. El único apóstol que no fue galileo, sino que fue de Jerusalén, era Judas Iscariote. Y estas personas están diciendo que están escuchando a galileos hablar las maravillas de Dios. Se estaban refiriendo a los 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decía, están llenos de mosto. Hechos capítulo 2, versículos 12 al 13. Estos están borrachos. Pedro toma la palabra y comienza a explicar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 15. Estos no están ebrios. Me imagino a Pedro señalando a los 11 que se levantaron junto con él. Estos son los galileos que hablaban en lengua. Y estos no estaban ebrios, no estaban borrachos, como ellos decían. Estos hacían referencia a los apóstoles. Y al final del discurso dado por Pedro ese día, los receptores nuevamente hablaron. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. No le preguntaron a los 120, le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, los que hablaban las maravillas de Dios, los que predicaron por primera vez el evangelio aquel día. ¿A quiénes preguntaron? Pues a los que estaban hablando de la maravilla de Dios en su propia lengua, a los apóstoles. En esta oportunidad, el Espíritu Santo no vino sobre los 120, sino única y exclusivamente sobre los apóstoles. Ni siquiera sobre María, ni siquiera sobre los hermanos carnales de Jesús, sino sobre los 12 apóstoles. Matías estaba incluido, que había sido el sustituto de Judas, el que había ocupado el oficio de apóstol en lugar de Judas Iscariote. Pero a partir de ese día, la promesa del Espíritu Santo sería para todo aquel
a quien Dios llamare. Eso está en Hechos 2:39. Y este se daría por medio de la obediencia al evangelio en las aguas del bautismo. Hechos 2:38. Cuando ellos preguntaron, ¿qué haremos? En el versículo 37, la respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Usted puede recibir el regalo, el don del Espíritu Santo, obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, sí. 21 siglos después de lo que sucedió en aquella oportunidad, sí. Hasta que venga Cristo, se puede hacer. Porque además, el Espíritu Santo es el sello, las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Pero los 12 en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo de una manera maravillosa. No a través del bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés se cumplió la promesa de Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 al 5. Ese fue el día en que los apóstoles fueron bautizados con o en el Espíritu Santo. No fueron los 120 los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, solo fueron los apóstoles. Pero esos 120 y como 2.880 personas más sí recibieron el Espíritu Santo morando en ellos. La Biblia dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 2:41. Pero no para hablar en lenguas o hacer señales maravillosas, sino como sello de su salvación. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 4:30, 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22. De hecho, hasta cierto punto de la historia de la iglesia, fueron los apóstoles los únicos que hicieron las señales milagrosas. Hechos 5:12. Pero no por mucho tiempo, porque luego se nos presenta a Esteban haciendo señales en Hechos capítulo 6, versículo 8. Y luego a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 6. Y luego a todos aquellos a los cuales los apóstoles les impusieran sus manos. Estos dos, Esteban y Felipe, como parte del grupo de los 7 a los cuales los apóstoles impusieron las manos, Hechos 6:6. Vea también Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, que precisamente lo que les estoy diciendo fue lo que vio Simón el mago, que por medio de la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. No como sello, pero sí para que se hicieran este tipo de señales. Pablo en 1 Corintios 12:18 dice que cuando ellos imponían la mano, el Espíritu Santo les traspasaba el don o la señal que el Espíritu quisiera. En lenguas, sanidades, milagros, en fin, todo lo que dice 1 Corintios 12 que se podían hacer o que el Espíritu Santo hacía que ellos hicieran. De esta manera se termina de cumplir la profecía de Joel, que parte del sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Regresando al día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, quienes sin temor alguno comenzaron a predicar al Señor resucitado. Unos apóstoles que 50 días atrás, aproximadamente mes y medio, se habían escondido, según Marcos 16:10, temiendo a los judíos, Juan 20:19. Ahora los vemos predicando delante de una gran multitud. Se bautizaron 3.000. ¿Cuántos más habrían estado en ese sitio? Los vemos predicando delante de esta multitud en una fiesta solemne judía, a la cual todo varón judío de muchas partes debía asistir, como lo mencioné anteriormente, y está en Deuteronomio 16:16, y delante de los líderes judíos, aquellos a quienes temía. ¿Quién les dio ese valor?
Pues el Señor resucitado, que ascendiendo al cielo envió al Espíritu Santo, quien les cambió de mente y actitud. Luego vemos a esos apóstoles delante del liderazgo judío. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos 4, 1 al 7. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hechos 4, 8 al 14. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hechos 4, 15 al 22. Ellos, los apóstoles, lejos de atemorizarse, agarraron más valentía. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5, 12 al 16. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto,
entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hechos 5, 24 al 28. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hechos 5, 29 al 34. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 35 al 39. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5, 40 al 42. Aún la persecución no pudo doblegar la valentía de los apóstoles, quienes permanecieron en Jerusalén para continuar predicando el evangelio. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 1. La convicción y la seguridad de haber visto a Jesús resucitado fue la razón por la que los apóstoles cambiaron de cobardes a valientes, de miedosos a propagadores de la verdad. N.T. Wright, en su libro La resurrección del Hijo de Dios, sostiene, después de un extenso estudio, que en el periodo del Segundo Templo, resurrección parece poseer dos significados: la restauración de Israel, en un sentido metafórico, como lo señala Ezequiel 37, y de los cuerpos humanos, recorporeización. Nada dentro del contexto judío de la época habla de una resurrección del cuerpo y también de una resurrección del espíritu sin el cuerpo. N.T. Wright escribió, pero nadie imaginaba que individuo alguno hubiese sido resucitado ya, o que fuera a ser resucitado antes del gran día final. No existen tradiciones de profetas que sean resucitados a una nueva vida corporal.
El caso que más se acerca a eso es el de Elías, quien se había ido corporalmente al cielo y regresaría para anunciar la nueva era. No existen tradiciones acerca de un Mesías devuelto a la vida. La mayoría de los judíos de este periodo abrigaban la esperanza de la resurrección. Muchos de ellos abrigaban la esperanza de un Mesías, pero nadie juntó estas dos esperanzas hasta que lo hicieron los primeros cristianos. N.T. Wright, en su libro La resurrección del Hijo de Dios. Muchos Mesías habían emergido en la historia del judaísmo, pero este Jesús de Nazaret era distinto. Cuando el liderazgo religioso de la época tomó la decisión de matar a los apóstoles, Gamaliel les recordó que muchos mesías habían surgido en el pasado, pero que sus movimientos se habían acabado al morir estos. Lo leímos en Hechos capítulo 5, versículos 34 al 37. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hechos 5, 38 al 40. Como estudiamos anteriormente, los apóstoles no dejaron de hablar de Jesús. Ellos estaban restiados a morir por una verdad. Ellos habían visto al Jesús resucitado. Pero una de las cosas que contribuyó al rápido crecimiento de la iglesia es que la predicación del Jesús resucitado era testificada por muchos otros que también lo habían visto. Y esto es interesante porque no estamos hablando de un crecimiento exponencial en un lugar aislado de donde sucedieron los hechos, sino en la misma ciudad donde el Señor había sido crucificado, muerto y sepultado. En Jerusalén estaba la tumba. Si Jesús no hubiera resucitado, pudieron haber ido al mismo lugar donde había sido sepultado y mostrar el cuerpo. El complot que el liderazgo judío había armado junto a algunos guardias romanos no les había funcionado. No había manera de mostrar que los discípulos se habían robado el cuerpo. Lo que había era una tumba vacía y, según ellos, un cadáver desaparecido. El punto es que muchos habitantes de esa ciudad, no solo los apóstoles, vieron el cuerpo, pero este resucitado. Y según Pablo, al momento de escribir su carta a los Corintios, unos 20 años más tarde, muchos de estos testigos todavía vivían y se les podía consultar. El liderazgo judío no tenía manera de refutar lo que muchas personas habían visto. Pero una de las cosas más extraordinarias es que uno de ellos mismos, que había sido discípulo de Gamaliel, haciendo caso omiso a su consejo, decide continuar con la persecución, pero se encontró con lo que nunca imaginaría, al Señor resucitado. Saulo, siendo fariseo, creía en la resurrección, pero según el concepto que había para la época. Por lo tanto, verlo resucitado hizo que en él hubiese un cambio de concepto, de mente y de actitud. Conozcamos un poco más al viejo Saulo. Saulo era un verdadero judío. Él mismo expresó: fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, 5 al 6. Saulo era un muy buen estudiante de las Escrituras. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14. Fui instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Hechos 22:3. Saulo tenía poder. Como estudiamos en la lección anterior, pudo haber sido uno de los 70 miembros que conformaban el Sanedrín, pero aún sin ser así, tenía voto dentro de las decisiones tomadas, al menos aquellas que iban dirigidas contra el cristianismo. Hechos 26, 9 al 11. Saulo tenía pasión por lo que hacía. Era celoso de las cosas de Dios. Gálatas 1:14 y Hechos 22:3. Saulo provenía de una familia, si no adinerada, al menos sin muchas necesidades. Su familia era de Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano. Según los Hechos de los Apóstoles, Saulo era un ciudadano romano,
Mientras otros adquirían la nacionalidad con dinero, Saulo lo era de nacimiento. Hechos 22-28. Por ser ciudadano romano, Saulo recibió una educación privilegiada y fue tan buen estudiante que logró entrar a estudiar en la escuela de Gamaliel, donde no era recibido cualquiera, por lo que Saulo llegó a tener una gran reputación, muy buena dentro del judaísmo, muy mala dentro del cristianismo, al menos al principio. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9:13-14. Reputación que luego dentro del judaísmo fue mala. Se cambiaron los papeles. ¿Qué hizo que este hombre cambiara tan abruptamente para que llegara a escribir las siguientes letras? Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Filipenses 3:7. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Filipenses 3:8-11 en la NTV. Debemos resaltar estas últimas palabras, y más viniendo de un prominente estudiante de las escrituras judías y del liderazgo religioso de los tiempos del segundo templo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Filipenses 3:10-11. La respuesta a la pregunta anterior es la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo que este hombre cambiara? La resurrección de Cristo. Saulo no fue engañado. Saulo no vio una alucinación. Saulo no vio un espejismo. Saulo vio al Señor resucitado y tanta fue su convicción de lo que vio que en 3 oportunidades cuenta su relato. Ante el pueblo judío, en el corazón del judaísmo, en Jerusalén. Puede leer Hechos 21:17-40 y Hechos 22:1-29. Y ante sus antiguos compañeros de milicia, el concilio en pleno, Pablo utiliza la resurrección como tema por el cual es juzgado. Eso está en Hechos capítulo 22, versículo 30 y en Hechos capítulo 23 a partir del versículo 1. También ante el rey Herodes Agripa II, en Hechos capítulo 26, versículos 12-30, Pablo relata parte de su conversión. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Hechos 26, 31-32. Pero el plan de Dios era que se presentase ante el César. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:15-16. Ciertamente Pablo cumplió esta misión. Llevó el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, en presencia de reyes. Agripa era uno de ellos, y en presencia de los hijos de Israel. Hechos 22 y Hechos 23. Luego Pablo fue llevado a Roma, donde no hay referencia bíblica directa de que se haya presentado ante Nerón, el emperador de ese tiempo. Pero sí tenemos una referencia bíblica indirecta. Pablo probablemente se presentó 2 veces ante Nerón. Él escribió lo siguiente de lo que pasó en su primera defensa: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Según de Timoteo 4, 16 al 18. De este encuentro nos habla Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica. Tomo 1, libro 2, capítulo 22, 1 al 8. Nerón envió como sucesor de Félix a Festo, y bajo su mandato, Pablo, tras sostener su causa, fue conducido cautivo a Roma. Estaba con él Aristarco, al que con razón en algún punto de su epístola llama compañero de prisiones. También Lucas, quien consignó por escrito los hechos de los apóstoles, termina su relato con estos sucesos, mostrando que Pablo estuvo 2 años enteros en Roma sin opresión y allí predicaba la palabra de Dios libremente. Según la tradición, el apóstol expuso entonces su defensa y de nuevo partió para seguir en su ministerio de la predicación. Pero cuando por segunda vez llegó a Roma, murió martirizado en tiempos del mismo emperador. Estando esta vez en sus prisiones, compuso la segunda epístola a Timoteo, en la que hace mención de su defensa y de su muy pronta muerte. Considera su propio testimonio acerca de todo esto. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Con esto manifiesta claramente que la primera vez para que fuese cumplida su predicación, fue librado de la boca del león, haciendo alusión, según parece, a Nerón y su crueldad. Sin embargo, no añade a continuación nada semejante a me librará de la boca del león, pues sentía en su corazón que su muerte estaba cercana. Por ello, a fui librado de la boca del león, añade, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, aludiendo así a su propio martirio. Y este hecho lo especifica un poco antes cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora bien, en su segunda epístola a Timoteo dice que cuando la escribía se hallaba con él Lucas, pero que en su primera defensa ni siquiera este. De ello entendemos que Lucas acabó de escribir los hechos de los apóstoles por aquel tiempo, contando lo que pasé cuando estuvo Pablo. Esto lo decimos para demostrar que el fin de Pablo no se llevó a cabo en su primera estancia en Roma, escrita por Lucas. Quizás Nerón fuera más benévolo en el principio, de modo que era más fácil que aceptara la defensa de Pablo en favor de sus creencias. Pero al progresar en sus atrevimientos criminales, arremetió contra los apóstoles como contra todos los demás. Tomado del libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, tomo 1, libro 2, capítulo 22, 1 al 8. Pablo de perseguidor pasó a ser perseguido por causa de la fe, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Según de Timoteo 1:12. Eusebio, en el capítulo 25 del mismo libro, escribió: cuando el poder de Nerón estuvo bien afianzado y habiendo llevado a cabo actos profanos, se armó contra la mismísima religión del Dios del universo. No obstante, está fuera de los objetivos de la presente obra el relatar los extremos de su perversidad. Y en el versículo 5, según todo esto, el proclamado primer luchador en contra de Dios, entre muchos más, se ocupó en dar muerte a los apóstoles. Y pues se cuenta que Pablo fue decapitado en la misma Roma y Pedro a su vez fue crucificado bajo su mando. Y este relato viene secundado por la denominación de Pedro y Pablo para los cementerios que se mantiene todavía hoy en aquel lugar. Tomado del libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, tomo 1, libro 2, capítulo 25, versículos 1 y 5. La Biblia nos describe que la única sucesión apostólica tuvo como requisito que el candidato fuese testigo de la resurrección. Hechos 1:22. La muerte del primer mártir cristiano, Esteban, fue por causa de su fe. Y una de las cosas que más enfureció a los líderes judíos, entre ellos a Saulo, fue lo que Esteban manifestó que vio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hechos 7, 55 al 57. Una férrea persecución de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, el lugar donde todo había comenzado, y que con solo mostrar el cuerpo de Jesús no resucitado se hubiesen calmado las aguas. Pero no fue así, porque no hubo cuerpo no resucitado que mostrar. La muerte del apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, por causa de la fe, en Hechos capítulo 12, versículo 2. La muerte de muchos cristianos por causa de la fe. La muerte de Pablo y Pedro, tal y como lo narra la tradición, y lo hemos leído. Pero también la muerte de los otros apóstoles, quienes dieron su vida por la verdad que habían visto y testificado. Hay quienes dan la vida por una creencia, por una convicción. Hay quienes dan la vida por algo que saben que es verdadero. Y hay quienes no darán nunca la vida por algo que saben que es mentira. Los dos primeros casos representan al cristianismo. Como hemos estudiado, la muerte de Cristo fue un suceso que fue atestiguado por muchas personas, discípulos, enemigos de Jesús y autoridades políticas de la época. También estos grupos fueron testigos de su sepultura y reconocieron que al tercer día la tumba donde había sido puesto el cadáver estaba vacía. A partir de ahí hubo solo dos grupos, los que creyeron que realmente Jesús había resucitado y los que no. Los primeros lo creyeron porque realmente lo vieron, lo tocaron, comieron y hablaron con él. En ellos se produjo un cambio de mentalidad y de actitud. Dieron su vida por lo que sabía había sido un evento verdadero. Los segundos necesitaron y necesitan crear de alguna manera algo que pueda ayudarlos en su escepticismo. Muchos aún buscan el cadáver de Jesús. Su primer intento fue decir que los discípulos lo habían robado. Pablo, predicando a los atenienses, después de haberles hablado de la existencia de Dios, les dijo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hechos 17, 31 al 34. Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos y de esta manera confirmó que era parte de la deidad. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 4. Y como dijo el apóstol Pablo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, el día final está a la vuelta de la esquina y ese día será el día de juicio. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, atestiguado por personas que estuvieron dispuestas a morir por él. Si Cristo resucitó, entonces las cosas que escribieron los apóstoles y demás escritores del Nuevo Testamento también deben ser parte de nuestra fe. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Si creemos que Jesús resucitó, entonces debemos creer también en todo lo que dijo y enseñó. Esta fue la lección: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, perteneciente al tema la resurrección de Jesús. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.